un día de estos. Hay una palabra en inglés y la traducción correcta es esta palabra que les voy a decir, pero tengo entendido que casi no se usa en el idioma o el lenguaje normal de las personas en hoy día, pero es la palabra procrastinación. ¿Cuántos de ustedes han oído esa palabra, procrastinación? La palabra que se usa más es la palabra desidia. ¿Sí? ¿Han oído esa palabra? La desidia, pues, la desidia, ¿sí? La desidia. La desidia, hermanos, es aplazar para pasado mañana lo que debemos haber hecho la semana pasada. Okay. Esa es la desidia. La desidia es aplazar o suspender para el pasado mañana lo que deberíamos haber hecho la semana pasada. Esa es la desidia. La desidia, hermanos, es el ladrón del tiempo. Es el engaño del malo, dijo alguien. Es el asesino de los sueños. Okay. Ya un día de estos, vas a ver, pastor, yo voy a ser el cristiano número 1, sí. Vas a ver. Un día de estos voy a ser fiel en la iglesia. Para inconverso, un día de estos voy a aceptar a Cristo en mi corazón. Un día de estos, ese vicio que me asedia, lo voy a dejar. Oye, hermanos, esa frase, hermanos, sea dicho por los labios o por el corazón, hermanos, nos mata. Nos mata. Y la desidia, hermanos, es muy peligroso. Sí, un día de estos me voy a someter a esa prueba de detección de cáncer. Un día de estos vas a ver. Sí, sí. Un día de estos, esa opresión en mi pecho, a lo mejor no es nada, pero un día voy al médico para que me lo chequen. Es peligroso, ¿no? Los frenos en mi carro no se sienten bien, pero un día de estos voy a llevar mi carro al mecánico. ¿Sí? Peligroso, ¿no? Un día voy a aceptar a Cristo. Eso es muy peligroso. Un día voy a cambiar. Un día voy a cambiar. Hay muchos cristianos aquí esta mañana. Hay áreas en su vida. Y como Félix se ha espantado. La palabra de Dios se ha predicado. El Espíritu Santo ha hablado. Sentimos la convicción del Espíritu Santo. Sabíamos que había algo que teníamos que cambiar, pero no lo hicimos. Porque en el corazón, en la mente, estábamos diciendo, pues un día de estos, un día de estos. Aquí en este pasaje, hermanos, Pablo, el apóstol, como se había predicho en su tercer viaje misionero, ha sido arrestado. Fue arrestado en Jerusalén. Está más o menos el año 60 por ahí. Y ha sido arrestado. Los romanos lo arrestaron realmente sin entender por qué los judíos le estaban acusando. Pero querían, en aquel tiempo hubo casi un alboroto. Algunos querían matar a Pablo y para rescatarlo, los romanos lo arrestaron y lo llevaron a la ciudad de Cesarea. Ahí está, en la cárcel. Y luego viene Félix con Drusila para escuchar la defensa del apóstol Pablo. Ahora, estas personas, Félix, se llama, en la historia se conoce como Marcos Antonio Félix. Si usted va al internet, a Wikipedia, van a encontrar estas dos personas, Drusila y Félix, y su biografía ahí. Entonces sabemos de ellos no solamente por las páginas de la escritura, sino también por las páginas de la historia. Félix, se habla de él por Josefo, el historiador judío, y Tácito, el historiador romano. Hablan de él. Y Félix había sido un esclavo,
obtuvo su libertad por medio de su hermano, y el emperador le había dado su libertad, pero como ahora como gobernador en Judea, a menudo mentía, era cruel, asesinaba, suprimía oposición con severidad, extorsionaba a la gente, era adúltero, vivía una vida de lujo, de fiestas, de orgías, y fue tan cruel que el emperador lo reemplazó con Festo, y eso es lo que vemos aquí en 27. El emperador se cansó de él por su crueldad, por su pecado, por su falta de justicia como gobernador, lo quitó. Drusila fue, bueno, realmente no era su esposa. Vivían en unión libre. Drusila también la conocemos por la historia secular. Drusila fue la hija de Agripa el mayor. ¿Se acuerda del Agripa que mató a Jacob en el libro de Hechos? Pues es su hija. Y su bisabuelo era el Herodes, que mató a todos los niños 2 años para abajo alrededor de Belén. ¿Se acuerda cuando quería matar a Cristo que había nacido? Era su bisabuelo. Entonces viene de una generación de personas opuestas a la palabra de Dios y a Dios. Era la segunda esposa de Félix. Se había casado con un rey de un país vecino a la edad de 14 años. Se consideraba muy bonita, muy hermosa. Y a la edad de 16 años, Félix la conoció en un convivio y, entre comillas, se enamoró de ella a la edad de 16 años. Y con ayuda de un mago llamado Simón, la quitó de su esposo. Y ahora aquí, en este pasaje que estamos leyendo, tiene 19 años. ¿Okay? Y Pablo, en vez de dar una defensa de por qué ha sido arrestado, ahora les está predicando. Drusila era judía, pero sin interés alguna de la palabra de Dios. Félix aparentemente más abierto. Ahí está el apóstol Pablo hablando de fe en Cristo. Quiero que vean versículo 24. No he predicado todavía, nomás estoy dando el contexto aquí, pero dice en 24 las últimas palabras: y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pablo está predicando de fe en Cristo. Drusila está escuchando. Y conociendo a Pablo, hermanos, de las páginas de escritura, me imagino que Pablo le estaba señalando a Félix su pecado, su crueldad, sus asesinatos, su adulterio, sus mentiras, sus sobornos, la necesidad de control propio. Y habló de Cristo, que Cristo había muerto en la cruz de Calvario y resucitó, y que lo podía salvar, que lo podía cambiar si simplemente se arrepintiera, y Cristo lo quería salvar. Y luego, cuando Pablo habla del juicio, quiero que vea lo que pasa aquí en versículo 25. Dice que habla del juicio venidero, y cuando habla del juicio venidero, o sea, el lago de fuego, el infierno, Félix se espantó. En el idioma original, tembló, tuvo miedo, pero no hizo nada. Y cuando tenga, Pablo, vete ahora, cuando tenga oportunidad, un día de estos lo voy a traer otra vez. Y sí, lo trajo varias veces después, pero ya no para escuchar el evangelio, ahora para sacar dinero. Su corazón se había endurecido. Eso es lo que pasa, hermanos, en nuestras vidas, en la vida de los inconversos y en la vida de los cristianos. Dios habla. La palabra es muy clara. El Espíritu Santo toca el corazón. Aún a veces venimos al altar y sabemos que Dios me está hablando a mí, pero no hacemos nada. Y decimos, un día de estos voy a hacer ese cambio, voy a quitar ese vicio, voy a tener devocionales con mis hijos, voy a ser más fiel en la iglesia. Y no hacemos nada. Y con el tiempo el oído se vuelve torpe. ¿Es correcto? Torpe. El oído se vuelve torpe a la palabra de Dios y ya no
Ya no escuchamos la palabra de Dios cuando Él nos quiere hablar en cierta área de nuestra vida, hermanos. 2 años bajo la predicación del mejor cristiano que jamás había vivido el apóstol Pablo. 2 años bajo su enseñanza. 2 años escuchando el evangelio. 2 años que el Espíritu Santo le hablaba, pero no hizo nada. Tal vez no hizo nada por su amor por las mujeres. Drusila fue su segunda esposa, tuvo 3. Y amaba el dinero, amaba las fiestas, amaba el placer, amaba al mundo. Y si las escrituras, a menos que las escrituras nos estén escondiendo algo, está en el infierno. Y no hoy día, y tiene 2000 años ahí. Drusila murió. ¿Han oído de la erupción del volcán Vesubio? Pompey y todo eso. Ella murió 79 con uno de sus hijos. ¿Okay? La desidia, ¿cómo nos? Es muy peligrosa, hermanos. Peligrosa para el no cristiano y también para el cristiano. Muchos de nosotros, hermanos, hemos oído palabra de Dios, hemos oído una clara explicación y tal vez hemos sentido que el Espíritu Santo me está hablando a mí y hacemos la promesa, un día de estos voy a cambiar, un día de estos voy a ser salvo, un día de estos voy a hacer las cosas bien, un día de estos vas a ver las cosas van a cambiar, un día de estos voy a madurar como cristiano, un día de estos mi corazón va a ser diferente pero no hacemos nada. Y para el cristiano termina en el infierno. Y para el cristiano nunca vivimos como Dios quiere que vivamos. Nunca llegamos a ser la persona que Jesucristo quería que fuéramos. Y nunca logramos en hacer la voluntad de Dios para nuestra vida. La desidia, un día de estos. Quiero dar 4 o 5 excusas que hacemos, ¿verdad? Hablando de este asunto, un día de estos. Número 1, a veces decimos, un día de estos voy a ser salvo. Un día de estos voy a ser salvo. Quiero que vean 2 Corintios 6:2. 2 Corintios 6:2. La última frase de capítulo 6, a la 1 Corintios, 2 Corintios. Un día de estos voy a ser salvo. Voy a aceptar a Jesucristo. Me voy a convertir. Voy a pedir que Dios venga a mi corazón. La última parte. Bueno, vamos a leer todo el versículo. Dice, porque dice, el tiempo aceptable te he oído. Y en día de salvación te he socorrido. Pero luego esta parte. He aquí ahora es tiempo aceptable. He aquí ahora es el día de salvación. Hoy es el día. Si usted joven, si usted iba a ser hermano, visitante, si usted joven que tiene tiempo en la iglesia, está pensando en ser salvo, un día cuando sea mayor, cuando aprenda más, cuando me haya divertido, cuando entregue mi pecado, cuando vaya al campamento, cuando lo sienta aquí, voy a ser salvo. Oh, hermanos, esa desidia, amigo, esa desidia es muy peligrosa, sí. Porque el corazón se endurece. Yo, hermanos, en muchas ocasiones he hablado con personas, a veces gente muy cortés. Y escuchan, y luego estoy hablando, y ustedes que evangelizan lo han visto. Están escuchando y de repente empiezan a hacer esto con la invitación. ¿Cuándo tienen servicios? ¿Sí? ¿Le ha pasado eso? Está hablando, están escuchando bien y luego empieza a hacer. Un día de estos voy a caer ahí. Sí, ahí les caigo. Un día de estos les voy a dar la sorpresa. Sí, les voy a dar la sorpresa. Sí. Nunca me han dado esa sorpresa porque nunca han venido. La desidia. Y la desidia para la persona que no conoce a Cristo, que todavía no se ha convertido, es muy peligrosa porque el corazón se endurece, hermanos. Es la verdad. La mente se extrae.
Y cuando teníamos la oportunidad de oír una clara explicación del Evangelio de la Biblia, pero y luego suspendemos la decisión. Ahora la mente se distrae por otras cosas. Dice la Biblia que el diablo viene y arrebata esa palabra que se ha sembrado y la quita del corazón. Y ahora el pecado nos distrae también. Y tal vez nunca jamás escuchamos una clara presentación del Evangelio. O tal vez el Espíritu Santo ya no le habla. Porque dice la Biblia, no contenderé mi espíritu, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. A veces decimos, un día de esos voy a ser salvo. Y luego muere. ¿De repente? Sí. Y luego termina en el lago de fuego. Ustedes también que ya aceptaron a Cristo y que no han sido salvos, ¿para qué? ¿Para qué están esperando? Pero a veces decimos, no, pues un día cuando, en el verano, cuando haga más calor, cuando sepa más de la Biblia, cuando mi familia venga de México en 2030, me voy a bautizar. No, hermano, bautícese. El bautismo no salva. Pero si usted ya aceptó a Cristo, pues debería obedecer el mandato del Señor. Un día de estos voy a ser salvo. Ahora vamos a hablar a los cristianos. ¿Okay? Un día de estos me voy a comprometer. ¿Están escuchando, hermanos? Ya soy cristiano. Ya acepté a Cristo en mi corazón. Yo sé que voy al cielo. Pero vas a ver, pastor, un día de estos sí. Yo me voy a comprometer. Y el mundo va a ver una persona, pero de los discípulos, de los mejores. Voy a ser, yo Cristo, vamos a hacer así. Me voy a comprometer. Quiero que vean Primero de Reyes 18:21. Primero de Reyes 18:21. Primero de Reyes 18:21. Un día de eso me voy a comprometer. Hace ver, pastor. Yo voy a tener, está comprometido con todo, pastor. A ver, hermano. Sí, Primero de Reyes 18:21. Elías hablando con supuestamente el pueblo de Dios. Y acercándose Elías a todo el pueblo y dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis? La palabra claudicaréis en hebreo, hermano, significa esto. ¿Okay? Saltar de un lado a otro. ¿Okay? ¿Hasta cuándo cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, pues sí, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. La desidia. Joel dijo multitudes, muchos pueblos en el valle de la decisión. Y hay hermanos, hay cristianos, hermanos, hay cristianos. Da pena decirlo, en estos últimos días no debe ser así, hermanos. En tiempos tan cruciales, en tiempos de tanto pecado, tanta iniquidad, ya no hay lujo, hermanos, de estar en medio. No, hermanos, si somos cristianos, pues cristianos 100%. A todo dar al Señor, hermanos. Pero lo que pasa, hermanos, que no hay compromiso primeramente con Jesús. Hermano, cuando Dios me toque, yo voy a ser el mejor seguidor de Jesucristo que este mundo ha visto. Yo voy a ser el discípulo número 1 de la iglesia. Un día de esos, yo y Jesús vamos a ser, sí, así. Es lo que dicen muchos cristianos. Pero luego nos comprometemos con la escuela, con el trabajo, con el equipo, con la familia, con los amigos. Y entre más tiempo, hermanos, que uno espera para comprometerse 100% con Jesucristo. Yo sé que les he contado, los jóvenes me dicen que debería inventar nuevas anécdotas. Pero ya les dije, pero aquí cabe. Que un día tenía 20 años, como 19 años, vivía en los dormitorios de la universidad donde estudié en Long Beach. Y era cristiano, había aceptado a Cristo y hubo una fiesta. Y había, pues, mi vida había cambiado, ¿sí? Pero hubo una fiesta ahí en los dormitorios, ahí afuera. Y había mucha cerveza ahí. Y
y yo casi no tomaba, aún antes de conocer a Cristo, yo nunca tomaba cerveza, tomaba otras cosas, pero no la cerveza. Pero había cerveza ahí, y hay música, y la gente bailando ahí. Entonces ahí estoy en la fiesta con una cerveza. Y yo no sabía bailar. Bueno, en aquel tiempo los bailes eran diferentes, ¿verdad? Pero no les voy a enseñar cómo eran. Bueno, como esto, ¿verdad? Y ya lo han, ok, ya. Y eso se llama, en caso que quieras saber, el pez, se llama el pez. En la natación, the swim. Bueno, lo han visto en la televisión, ¿verdad? En esas películas clásicas, ¿verdad? Entonces, ahí estoy con la cerveza, en el baile. Y un muchacho que vivía cerca de mi cuarto me decía, ¿sabes lo que me gusta de ti? Que no estás ni mucho para acá y ni mucho para acá. Pues la Biblia habla de eso, ¿no? Ojalá que fueses caliente o frío, pero ya que eres tibio, te voy a vomitar de la boca. Dios usó las palabras de un incrédulo a cambiar mi vida. Y yo decidí que si yo fuera ese cristiano, y ya era cristiano, que 100% para Cristo. Realmente, hermanos, no hay paz para la persona que está en medio. Porque no está muy en el mundo, ni muy, entonces no hay el gozo del Señor y tampoco uno no está disfrutando del pecado del mundo. Está en medio. Pero decimos un día de estos, me voy a comprometer con Jesús y me voy a comprometer a la Biblia, la oración, y voy a orar y voy a leer la Biblia todos los días. Pero pastor, es que tengo que estudiar y llego a la casa cansado y no tengo mucho tiempo libre ahorita. Póngase. Y ahora póngase. Me voy a comprometer con la iglesia. Con la iglesia. Hay pocos hermanos. Hay pocos hermanos. De este grupo aquí. Es una minoría que realmente, o no sé si minoría, pero un porcentaje más pequeño de los que están aquí, de cristianos comprometidos con el cuerpo de Cristo, con la iglesia local. ¿Sí? Hay algunos que antes estaban más comprometidos, pero ya no como antes. Hay hermanos que aquí, que antes, escuela dominical, servicio en la noche, estudio bíblico, la ganancia de almas, convivio de mujeres, convivio de hombres, pero ya no ese compromiso. Dice la palabra de Dios de los primeros cristianos en el libro de Hechos, escuchen, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Había constancia entre los hermanos. El compromiso con la iglesia local, hermanos, es por lo menos escuela dominical, servicio. Hoy es el día del Señor, hermanos. Domingo a la noche. Y me dijo como el hermano Isaías lo describió en la oración en la mañana, que entre semanas se va acabando el gas del carro, de este carro. Y tenemos que llenar el tanque con el estudio bíblico entre semanas. Eso es lo de menos, hermanos. Pero hermanos, ya hay tantos eventos y tantas cosas, y la casa y el carro, y la escuela y el trabajo, y trabajo extra, y doble tiempo, y doble turno, y ahora, y ya no, hermanos, ya no hay compromiso con la iglesia local. Oh, hermanos, es muy triste. Yo hablo con muchos pastores, y ellos ven lo mismo también. Hay hermanos en todas las iglesias que antes tenían más compromiso que tienen en hoy día. Es muy triste. Es muy triste. Con los años en el Señor, hermanos, debemos estar más comprometidos con Jesús, con la Biblia, con la iglesia. Un día de estos voy a ser salvo. Un día de estos me voy a comprometer a Jesús, a la Biblia, a la iglesia. Número 3. Hay 5 excusas. Voy rápido ahora. Un día de estos voy a obedecer. Sí, pastor, vas a ver. Cada vez que se predica la palabra, yo voy a obedecer lo que Dios me dice. Quiero que vean Salmos 119, un tremendo versículo. Salmo 119, 60. Salmo 119, 60.
el salmo más largo de la Biblia. Salmo 119, 60. Se lo voy a leer en español primero, pero dice, me apresuré. Esa es una palabra. Eso significa me voy a apurar, ¿verdad? Que voy a correr rápido. Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. En inglés dice, I made haste and delayed not to keep thy commandments. Me apresuré. Oye, hermano, cada vez que se predica la palabra y Dios señala pecado en nuestra vida, un hábito, un vicio, una persona con quien debemos de reconciliar, una persona a quien debemos de pedir perdón, un hábito en la vida, una costumbre o la falta de hacer algo en nuestra vida que debemos estar haciendo. Un día de estos, pastor, yo voy a obedecer a Dios. Yo voy a dejar de mirar la pornografía. Yo voy a voltear mi vista cuando pasan las muchachas. Voy a dejar de escuchar esa música que no conviene. Voy a dejar de chismear. Un día de estos voy a tener devocionales con mis hijos. Un día de estos me voy a vestir correctamente. Un día de estos. No es que el Espíritu Santo no haya hablado. No es que la palabra de Dios no se haya predicado. No es que Dios no nos haya hablado. Nos espantamos, temblamos. Dios obró, pero no hicimos nada. La desidia. Un día de estos. Y las consecuencias de nuevo, hermanos. Dice la palabra de Dios. Antes exhortaos los unos a los otros cada día. Entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Por eso, hermanos, nunca maduramos en el Señor. Seguimos en el pecado año tras año. Permanecemos cristianos carnales año tras año. Hermanos, tenemos en esta iglesia todo lo que se necesita, hermanos, para crecer en el Señor. Tremendo sistema de educación cristiana. Aquí tenemos una escuela, tenemos un colegio bíblico, tenemos servicios, tenemos predicación clara de la palabra de Dios. Todos podemos crecer, pero no queremos obedecer. Y año tras año. Y ahora, la verdad, voy a decir la verdad. Ahora que han pasado tantos años, es muy difícil ahora cambiar. Porque ¿sabe lo que tenemos que decir ahora? Tenemos que humillarnos y decir esto. Gasté todo mi tiempo viviendo una vida carnal. Y muchos cristianos, es muy difícil llegar a ese punto en su vida cuando se pueden doblegar y decir, qué necio he sido. 5, 10, 15, 20 años. No hubo compromiso, no servía, no era fiel. Y ahora para cambiar, yo admito, va a ser muy difícil. Pero de todas maneras, hay que responder, hay que obedecer. ¿Cuáles son esas áreas, joven? ¿Cuáles son esas páginas del internet que no debería estar viendo? ¿Cuáles son esas páginas sociales que ya debería abandonar de una vez? ¿Quién es esa persona con quien usted se tiene que reconciliar? ¿Qué es esa falta de fidelidad en la iglesia que debería ya empezar a practicar? ¿Cuáles son esas actitudes en su mente que no glorifican a Dios? ¿Cuáles son esas costumbres que ya saben que Dios quiere que haga, pero todavía no las hace? Pero un día de estos voy a obedecer. Un día de estos voy a salvar. Voy a ser salvo. Un día de estos voy a comprometerme. Número 4. Un día de estos voy a servir. Voy a servir. Quiero que vean Josué 24. Josué 24, 15. Josué 24, 15. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Luego Josué. Josué 24, 15.
Hay una frase aquí que me quería enfatizar. Josué 24:15, el último capítulo, dice: si mal os parece servir a Jehová, escogeos el próximo año a quien sirváis. No, dice: escogeos hoy, a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuyas tierras habitáis, pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Tenemos que escoger hoy, hermanos. Dios, hermanos, le ha dado a cada cristiano, el momento que usted fue salvo, le dio por lo menos un don espiritual, una capacidad espiritual con la cual usted puede servir a Dios en el contexto de la iglesia, en el contexto del reino de Dios. Hay como 20. Y la iglesia, el reino, para que la iglesia funcione como cuerpo de Cristo, como Pablo describe en 1 Corintios, todos tenemos que estar sirviendo. O limpiando, o cantando, o sirviendo en la guardería, o en el jardín, o pintando, o arreglando, o enseñando, o hay un sinnúmero de diferentes maneras de servir al Señor. Pero, pastor, cuando tenga oportunidad, como dijo Félix, cuando mis circunstancias cambian. Cuando tenga más tiempo. Primero tengo que terminar mis estudios en la preparatoria, y luego en la universidad, y luego, déjeme pasar, primero me voy a casar, y luego voy a tener mis hijos, y cuando mis hijos crezcan van a ver que ya cuando yo me jubile ya voy a tener más tiempo. Pero espérate, pastor, primero quiero comprar una casa, y ya después de 30 años, cuando pague mi casa, ahora sí voy a servir. Un día de estos, cuando tenga tiempo. Oye, hermanos, ¿se ha fijado que nunca tenemos suficiente tiempo? Yo me levanto a las 4:15 de la mañana. Me acuesto a las 10. Y luego trato de tomar una siesta a veces, y luego sufro de la insomnio por todo el estrés que los hermanos... tachen eso. Pero sí, tomo una siesta de 20 minutos durante el día. No hay suficiente tiempo. Tengo mis hijos, tengo mi esposa, tengo el mandado, tengo el carro, tengo la escuela aquí, y luego el ministerio, y luego ahora estoy planeando el funeral de Armando, y luego en el hospital con la hermana Erika, estuvo 4 días internada. No sabía, pastor, es que no está aquí. No sabía. Pastor, ¿por qué no me habló para decir que la hermana... Si está aquí en la iglesia, está involucrado, ya vas a ver. Nunca vamos. Y hermanos, entonces, miren, hermanos, no hay suficiente tiempo, y nunca va a haber suficiente tiempo, porque la vida se va complicando cada vez más. Entonces, de una vez, ¿qué tal si simplemente decimos: ahora sí, yo voy a servir al Señor? Pero nos envejecemos. Dice la palabra de Dios, me encanta este texto, me voy a aterrizar ya rápido. Me es necesario hacer las obras que Él me... Voy a comenzar de nuevo. Cristo está hablando. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Y la noche, hermano, una vez que usted esté con el Señor, ahí en la iglesia, hermanos, no vamos a estar trabajando. ¿Cómo va a ser el cielo, pastor? No tengo ninguna idea. Y pueden oír hermosos sermones, pero la verdad es que la Biblia no habla mucho de cómo va a ser. Y la verdad es, si Dios nos pudiera decir, no podríamos entenderlo, porque somos tan carnales y tan pegados a esta tierra que no podemos ni entender los deleites del cielo. Pero en el cielo no vamos a estar sirviendo al Señor, no vamos a estar trabajando para el Señor. ¿Sí? Ahora es el tiempo. Necesitamos más hermanas en la sala cuna. Hemos tenido que eliminar varios nombres simplemente por falta de fidelidad. No que estén bajo disciplina, nada, simplemente no están aquí. Siempre hay necesidad de obreros.
en el estacionamiento. Hermano Ibarra, hermano Gio puede servir, ¿ok? Ya se firmó su convenio, puede servir en la guardería. Hermana puede servir en la guardería, ¿ok? ¿Está bien? Ok, en el estacionamiento. ¿Okay? Pero luego nos envejecemos y luego perdemos interés y ahora ya no tenemos salud. Y luego Cristo viene. Por último, un día de estos. Y este punto no es para los nuevos. No es para los nuevos. Pero un día de estos voy a dar. Voy a dar mi diezmo. Voy a dar una porción a los misioneros. Tenemos 27 misioneros aquí que apoyamos. Están en diferentes partes del mundo. Le damos $100 cada uno. Quiero que vean 2 Corintios, aquí terminamos. 2 Corintios 8. 2 Corintios capítulo 8. 1-5. 2 Corintios capítulo 8, versículo 1.